Bien, muchachos. En este caso tenemos este segundo ejemplo en el cual pues también nos mandan a hallar algunas cosas y nos dan un triángulo inicial en el cual pues tenemos que extraer de allí los datos que posiblemente necesitemos para poder darle solución a este ejercicio. Ok, tenemos este segundo ejemplo que dice lo siguiente: dado el siguiente triángulo rectángulo y nos dan este triángulo que está acá, hallar, nos dicen luego, hallar el área del triángulo, el perímetro del triángulo y demostrar la identidad trigonométrica, de la identidad fundamental de la trigonometría, mejor dicho. Entonces, aquí nos están pidiendo que usemos, obviamente, la fórmula de área del triángulo, la fórmula de perímetro del triángulo, y también nos están pidiendo que demostremos la fórmula de la identidad fundamental de la trigonometría, que también la tenemos. Entonces, a partir de allí, lo primero que nosotros debemos hacer es observar nuestro triángulo. Y nos damos cuenta que en nuestro triángulo nos están dando uno de los catetos. Como pueden ver, este cateto que está aquí vale 12. Y como yo sé que este cateto es el que está justo enfrente del ángulo de estudio, entonces este es al que yo voy a llamar cateto opuesto. Es decir, que el que me dieron desde el principio es el cateto opuesto. Ahora, además de eso, sé que no me han dado el cateto adyacente, no me lo dieron, ni tampoco me dieron la hipotenusa. Entonces, a partir de allí, voy sacando mis datos. Yo sé que esta es la hipotenusa porque es el lado más largo. Entonces empiezo a sacar mis datos. El primero es que la hipotenusa no sé cuánto vale. El segundo, el cateto adyacente, tampoco sé cuánto vale. El tercero, cateto opuesto, sí tengo el valor del cateto opuesto, que es 12. Y además de eso, ¿qué podemos extraer de la figura? Bueno, que me dieron el valor del ángulo. Y como pueden ver, el valor del ángulo que me están dando acá está expresado en radianes. ¿Cómo yo sé que está expresado en radianes? Porque tiene el símbolo pi en su expresión. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo acá? Que el ángulo vale, en este caso, 5 pi sobre 4. Ese es el valor del ángulo. Como pueden ver, está expresado en radianes. Obviamente, si sigue expresado en radianes, no lo puedo resolver porque está en radianes. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo hacer? Antes de hacer cualquier cálculo, cambiar ese ángulo que tengo expresado en radianes, cambiarlo a un ángulo expresado en grados, antes de ponerme a hacer todo lo demás. Entonces, poniéndome en esta vía, me doy cuenta entonces que tengo que cambiar ese ángulo que está expresado en radianes, lo tengo que cambiar ahora a grados. ¿Cómo lo hago? Bueno, usando la fórmula de radianes a grados. La voy a colocar aquí mismo, que sería la siguiente: radianes a grados. ¿Cómo se aplica esa fórmula? Bueno, la fórmula dice que para cambiar de radianes a grados, que eso lo voy a encerrar en este recuadro, para cambiar de radianes a grados tengo que multiplicar el ángulo que me dieron por, en este caso, 180 grados
sobre pi. Esa es la fórmula que debo usar para poder cambiar de radianes a grados. Entonces, a partir de allí, lo único que voy a hacer es sustituir mi ángulo, que es el que me están dando desde el principio. En este caso, este ángulo vale 5pi sobre 4. Entonces yo voy a sustituir el valor de alfa por 5pi sobre 4. Eso se va a multiplicar por 180 grados sobre pi. Ya que yo he hecho entonces esta sustitución, lo que tengo que hacer es, en este caso, ir cancelando lo que vea allí. En este caso, este pi que está en la parte de abajo cancela al pi que está en la parte de arriba. Entonces, al cancelarlo, entonces me quedaría la multiplicación de 5 por 180. Cuando yo multiplico 5 por 180 grados, sería 5 por 0, 0. 5 por 8, 40. Coloco el 0 y llevo 4. Y 5 por 1, 5. Y 4 que llevaba son 9. En este caso. 9. Entonces 5 por 0, 0. 5 por 8, 40. Coloco el 0 y llevo 4. 5 por 1, 5. Y 4 que llevaba son 9. Y en la parte de abajo, el 4 que no tiene con qué multiplicarse, lo colocamos como 4 solo. Y obviamente en la parte de arriba hay un símbolo de grados, porque los radianes o los pi se cancelaron entre sí. Lo único que me falta es dividir 900 grados entre 4. Y al dividir entonces 900 grados entre 4, me daría como resultado 225 grados. 225 grados. Como pueden ver, ya hemos logrado cambiar el radián que nos dieron, que era este. En este caso, este radián que nos habían dado inicialmente, ya lo cambiamos usando la fórmula. Hemos cambiado este radián a grados. Y resulta que este radián que nosotros tenemos acá, que es 5pi sobre 4 o 5pi cuartos, este radián en grados vale 225 grados. Al saber eso, o al darnos cuenta de eso, entonces sabemos o entendemos que este valor de 225 grados está ubicado en el tercer cuadrante del ejercicio digamos del círculo trigonométrico. Está ubicado en el tercer cuadrante del círculo trigonométrico y del plano cartesiano. Por tal razón, eso es un dato que yo debo recordar y tomar en cuenta, porque recuerden que dependiendo de la ubicación en la cual esté, es decir, en la cual esté colocado el triángulo, en qué cuadrante está, es que vamos a saber qué signo van a tener todas sus funciones trigonométricas. Entonces, hay que recordar que este valor que tenemos acá está ubicado en el tercer cuadrante. Este valor de 225 está ubicado en el tercer cuadrante. Ya sabiendo que está ubicado en el tercer cuadrante, entonces llevamos a cabo los pasos que necesitemos. Como nosotros en
en la fórmula de seno y coseno de ángulos notables llegan hasta 90 grados, entonces este 225 hay que trasladarlo al primer cuadrante para entonces poder sacarle el seno y coseno. Entonces, ¿cómo lo trasladamos? Pues también tenemos fórmula para eso. Este está ubicado en el tercer cuadrante y los que están ubicados en el tercer cuadrante tienen su fórmula específica para ser trasladados al primer cuadrante. La fórmula la vamos a escribir aquí mismo. Como el 200, yo lo voy a escribir acá, como el 225 grados está ubicado en el tercer cuadrante, entonces yo voy a trasladar del tercero al primero. Y para trasladar un valor o un ángulo del tercer cuadrante al primer cuadrante, entonces tengo que usar la fórmula que dice que es alfa, es decir, el ángulo menos 180 grados. Esa es la fórmula para trasladar del tercer cuadrante al primer cuadrante. Lo único que tengo que hacer ahora es sustituir. El valor de alfa, pues ya sabemos que es 225. Entonces yo voy a escribir acá 225 menos 180 grados. A partir de allí, lo demás es darle solución a esto. Obviamente esto es 225 grados. Y entonces, acá a 225 le restamos 180, nos daría como resultado 45 grados. Es decir, que cuando yo traslado el valor de 225 que está en el tercer cuadrante, yo lo traslado del tercero al primero, al trasladarlo, ese 225 se convierte en un 45 grados, que ese sí está incluido en la fórmula de seno y coseno de ángulos notables. Algo que no debo olvidar, aunque yo lo trasladé, sigue siendo perteneciente al tercer cuadrante. Por tal razón no me debo olvidar de ese dato, porque de ese dato dependen los signos que tengan las funciones trigonométricas que yo vaya a usar. Entonces, en este caso, ya yo he, digamos, convertido el radián, lo he convertido en grados. Me di cuenta que estaba en el tercer cuadrante y lo trasladé del tercero al primero, dándome como resultado 45 grados en el primer cuadrante. Ya que yo he hecho eso, entonces puedo iniciar con todo lo que me habían dicho anteriormente, trabajándolo con el valor de 45 grados. Entonces, para yo hacer eso, estos tres puntos que nosotros tenemos acá, yo los puedo hacer en ese orden si yo quiero, pero también los podría hacer en el orden que yo prefiera hacerlo. Pues lo importante es cumplir con todos los puntos, no importando el orden en el que los cumpla. Yo puedo empezar dándole solución al último, después al segundo y después al primero, o puedo empezar desde el primero, como yo lo quiera hacer. Simplemente lo que tengo que lograr es resolver. En este caso, vamos a intentar resolver el área del triángulo. Para resolver el área del triángulo, entonces voy a colocar acá, primer punto. Primer punto. Ok. Para resolver el área del triángulo debemos hacer uso de la fórmula de área de un triángulo, la cual a ustedes se les mandó a investigar. Esa fórmula es la siguiente: el área del triángulo es igual a,
base, en este caso por altura, entre 2. Hay algunos libros que escriben 1 sobre 2 o 1 medio por base por altura. Es exactamente la misma fórmula, solamente que reescrita de otra manera, pero es exactamente la misma. Ok, en este caso, para efectos de esta fórmula, el valor de la base en este ejercicio que nos dieron desde el inicio, el valor de la base es esta que está abajo, es decir, la base es el cateto adyacente, mientras que la altura es el cateto opuesto. Entonces lo único que tenemos es la altura, que es el cateto opuesto, que vale 12, pero el cateto adyacente no lo tenemos en ningún lado, por lo cual hay que hallarlo antes de resolver esta fórmula del área del triángulo. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Pues simplemente, como el que yo quiero hallar es el cateto adyacente, necesito una fórmula. Necesito una fórmula que tenga los valores del cateto adyacente y que tenga también el valor del cateto opuesto. Pero para poder hallar esa fórmula, que en este caso va a ser la de la tangente, porque es la única que contiene al cateto adyacente y al cateto opuesto, nosotros todavía no sabemos cuánto vale la tangente. Por tal razón, es que tengo que darle solución a otras cosas antes de llegar hasta aquí. Resulta ser que vamos a tomar este espacio y a darle solución a todo lo demás. Ya nosotros sabemos que el valor del ángulo es 45 porque lo hemos determinado acá. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos acá? Pues empezar a hallar los valores de las identidades trigonométricas o de las funciones trigonométricas que se puedan sacar de la fórmula de seno y coseno de ángulos notables. Entonces, ¿qué podemos decir? Que bueno, ya podemos saber cuánto es el seno de 45. Seno de 45 grados es igual a raíz de 2 sobre 2. Y también sabemos cuánto vale el coseno, mejor dicho. Ya sabemos cuánto va a valer el coseno. Lo colocamos acá, el coseno de 45 grados. Que según la misma fórmula de ángulos notables, también va a valer casualmente raíz de 2 sobre 2. Entonces, ya teniendo el valor de seno y el valor de coseno, entonces podemos darle solución a lo que es la tangente. Resulta que entre las primeras fórmulas que se les dio a ustedes en el tema pasado de trigonometría, en el tema inicial de trigonometría, se les dio una fórmula de tangente que decía que la tangente, que en este caso es tangente de 45, la tangente es igual a seno sobre coseno. A seno sobre coseno. Eso está en las primeras 9 fórmulas que se les dieron a ustedes en el tema pasado. Obviamente aquí sería seno de 45 y aquí también sería coseno, pero de 45 también. Entonces, si la tangente es igual a seno de 45 sobre coseno de 45, lo que hago es sustituir los valores, puesto que seno de 45 ya lo tengo aquí arriba y coseno de 45
que es este valor que me están pidiendo acá, ya lo tengo aquí arriba. Entonces lo único que hago es sustituirlo en la tangente, diciendo entonces lo siguiente: tangente de 45 grados es igual, en este caso, seno de 45 es igual a raíz de 2 sobre 2. Seno de 45 raíz de 2 sobre 2. Entre, en este caso, entre coseno de 45. Y coseno de 45 también es raíz de 2 sobre 2. Entonces aquí colocamos raíz de 2 sobre 2. Y como podemos ver, allí estamos en presencia de una doble C. Entonces, en este caso debemos resolver esta doble C que se está formando acá, en el cual o en la cual la C más grande va en la parte de arriba, mientras que la C más pequeña va en la parte de abajo. La C más grande nos va a dar 2 por raíz de 2. 2 por raíz de 2. Mientras que la C más pequeña también nos va a dar 2 por raíz de 2. Y resulta que al dividir 2 entre 2 me va a dar 1. Y raíz de 2 entre raíz de 2 también me va a dar 1. Por lo cual todo el resultado de esto me va a dar un 1 claramente visto. Entonces, ¿a qué conclusión llego? A que la tangente de 45 es igual a 1. Para que sepan, esta fórmula, les repito, esta fórmula de tangente está entre las primeras 9 que se les dieron en el tema pasado de trigonometría, en el tema inicial. Ok, ya que tenemos esto, entonces podemos seguir con lo del primer punto que estábamos necesitando. Para el primer punto necesitamos, como dijimos, el valor del cateto adyacente, que es el de abajo, y también el valor del cateto opuesto. El valor del cateto opuesto lo tenemos, que es 12, pero el del cateto adyacente no. Y como dijimos en el ejercicio anterior, necesito una fórmula que tenga el valor que ya me dieron y que también tenga el valor que quiero conseguir. Entonces necesito una fórmula que tenga cateto opuesto, que es el valor que tengo, y cateto adyacente, que es el valor que quiero conseguir. Y esa es la tangente. Pero la tangente usando cateto opuesto y cateto adyacente, obviamente. Entonces, en este caso, vamos a usarla acá. Resulta que esa que tenemos es la tangente. Pero la tangente, ¿de cuánto? De 45, porque ya lo hemos determinado acá. Entonces, tangente de 45 grados es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso entonces sería igual a tangente de 45 es igual, bueno, en este caso no tengo que escribir tangente de 45, ya que yo ya sé el valor de esa tangente de 45. Resulta ser que tangente de 45 ya la tengo escrita acá y ya tengo su valor. La tangente de 45 es igual a 1. Por esa razón, entonces, tangente de 45 yo la sustituyo con el 1. La tangente de 45 vale 1. Entonces yo coloco el 1 acá como la sustitución de la tangente de 45. Eso sería igual a el cateto opuesto, que ya yo sé cuánto vale. El cateto opuesto, según el ejercicio, el cateto opuesto vale 12. Por tal razón, entonces, acá le doy solución al cateto opuesto, que sería entonces 12. Lo único que me faltaría es el cateto adyacente. Entonces,
como ya yo he sustituido los valores, entonces lo que tengo que hacer es despejar cateto adyacente. Como el cateto adyacente está abajo, yo necesito pasarlo para arriba, por lo cual entonces a ese tal cual como está lo voy a mover hacia el otro lado de la igualdad, para que pase de estar dividiendo a estar multiplicando, lo cual me va a quedar como cateto adyacente por el 1 que ya estaba ahí, igual a 12. Y obviamente entonces lo que me falta es pasar el 1. El 1 que está multiplicando pasa dividiendo, me va a quedar como cateto adyacente es igual a 12 entre 1, lo cual me da como resultado, en este caso, 12. Es decir que ya aquí sabemos cuánto vale el cateto adyacente. Ya sabemos que el cateto adyacente vale 12. Y también sabemos que casualmente el cateto opuesto también vale 12. Entonces, ya que sabemos cuánto vale el cateto opuesto y el cateto adyacente, entonces podemos darle solución a la fórmula del área del triángulo. El área del triángulo es base por altura, la base es el cateto adyacente, la altura es el cateto opuesto y ambos valen 12. Aquí dice que el cateto opuesto vale 12 y acá ya hemos determinado que el cateto adyacente también vale 12. Entonces lo que vamos es a darle solución al área del triángulo. Área del triángulo es igual a base por altura entre 2. Eso sería igual a el cateto, la base es el cateto adyacente por la altura, que es el cateto opuesto, sobre 2. Eso sería igual en este caso, cateto adyacente vale 12 por cateto opuesto, que también vale 12, entre 2. Lo cual en este caso nos daría como resultado la multiplicación de arriba. 12 por 12 da 144, obviamente entre 2. Y luego de esto lo que hacemos es dividir 144 entre 2, lo cual nos daría 72 como resultado de la división. Este 72 es el valor del área de la base. Ahora, el área de la base siempre debe llevar una unidad de medida. Es decir, debe tener centímetros, milímetros, metros o cualquier cosa de esas. Pero como no nos dieron esa unidad de medida desde el principio, nosotros colocamos la unidad de medida general, que es una U. Y como es un área, está hallando digamos, un espacio de 2 dimensiones, entonces esta U va elevada al cuadrado. Por lo cual sería el área del triángulo 72 unidades cuadradas. Aquí ya le hemos dado solución al primero de los puntos que nos mandaron a hallar. Pero como pueden ver, hemos tenido que realizar varios procedimientos antes de llegar hasta allí. Y como pueden ver, solamente le hemos dado solución al primero de los puntos, que es el área del triángulo. Ahora lo que viene es el perímetro del triángulo, que es el que vamos a hallar a continuación. Bien, muchachos. Después que ya nosotros le hemos dado solución a lo que es el primer punto, que fue hallar el área del triángulo, que nos dio como resultado 72 unidades cuadradas, entonces vamos a darle solución al segundo punto. El segundo punto nos pide perímetro. Entonces, el perímetro, según usted ya debió haber investigado esa
fórmula. Pero la fórmula del perímetro es algo así como perímetro del triángulo es igual a cada uno de sus lados, ¿no? El lado 1, vamos a llamarle lado 1, más lado 2 más lado 3, ya que un triángulo tiene nada más 3 lados. En este caso, esos lados van a ser el cateto opuesto más el cateto adyacente más la hipotenusa, que son, digamos, los 3 lados que tiene el triángulo que nosotros estamos estudiando. Sin embargo, hay algo que debemos tener muy en cuenta, y es que nosotros tenemos el cateto opuesto y también tenemos el cateto adyacente, pero no tenemos la hipotenusa. Entonces, sabiendo eso, necesitamos hallar la hipotenusa. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Bueno, buscar una fórmula que pueda cumplir con esa exigencia, que es la que tenemos, ¿no? En el caso de la fórmula, pues debemos buscar una que tenga al cateto opuesto, que es el valor que me dieron desde el principio, y que tenga también a la hipotenusa, que es el valor que yo quiero hallar. Entonces, ¿qué fórmula convenientemente tiene esos dos valores? El del cateto opuesto y el de la hipotenusa. Bueno, de las iniciales, la que tiene esos dos valores es la fórmula del seno, porque el seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, vamos a usar esa fórmula. Entonces, vamos a usarla aquí en el margen. Por decirlo de alguna manera, vamos a crear un margen y aquí la vamos a usar, que es seno, en este caso es seno de 45, porque ya lo hemos concluido en eso desde la otra parte, o desde la primera parte, y entonces sería seno de 45 es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora, ¿cuánto vale el seno de 45? Según lo que nosotros obtuvimos anteriormente, el seno de 45 iba a darnos como resultado, o nos dio como resultado, raíz de 2 sobre 2. Eso es lo que nos dio el seno de 45. Mientras que en el otro lado de la igualdad, el cateto opuesto ya sabemos que vale 12. Mientras que la hipotenusa es la única que no conocemos o no sabemos cuánto vale. Entonces, en este caso, ya que yo he sustituido todos estos valores acá, lo único que tengo que hacer es despejar la hipotenusa. ¿Cómo hago eso? Bueno, en este caso la hipotenusa está en la parte de abajo, es decir, la hipotenusa está como denominador. Entonces yo la debo pasar hacia la parte de arriba. ¿Cómo lo hago? Pasándolo al otro lado de la igualdad. Aquí está dividiendo y cuando pasa al otro lado va a pasar a multiplicar, quedándome de esta manera. Hipotenusa que multiplica a lo que ya estaba ahí, que es raíz de 2 sobre 2. Teniendo esto, entonces de este lado solamente me quedaría el 12. Recuerden que esta h pasó de aquí a estar acá, que es lo que estamos viendo en este paso. Y el 12 me quedó solo del otro lado de la igualdad, es decir, del lado derecho. En este caso, ahora lo que me interesa es dejar la h sola de ese lado, por lo cual todo esto, como estamos viendo acá, toda esta fracción está multiplicando a la h. Y si esta fracción está multiplicando a la h, entonces va a pasar a dividir al otro lado de la igualdad. Entonces me va a quedar de esta manera. H es igual a 12
entre raíz de 2 sobre 2. Este 12 es el que ya estaba ahí, y este raíz de 2 sobre 2 que aquí estaba multiplicando, ahora pasó para este lado a dividir. Estaba multiplicando del lado izquierdo y pasó al lado derecho a dividir. Ahora, luego de haber hecho eso, entonces debo reconocer que debajo de ese 12, debajo de este 12 hay un 1 sobreentendido. Es decir que entonces debo aplicar otra doble C, en la cual la C más pequeña va en la parte de abajo, esta C más pequeña, que va desde el 1 sobreentendido hasta la raíz de 2, y la C más grande, que va desde el 12 hasta el 2, va en la parte de arriba. Entonces va a quedarnos de esta manera. En la parte de arriba va a quedarnos como 12 por 2, mientras que en la parte de abajo va a quedarnos raíz de 2. En este caso aquí hay un 1 sobreentendido, pues ese no hay necesidad de colocarlo. Quedándonos como resultado para la h, 12 por 2 daría 24 sobre raíz de 2. En este caso, como es raíz de 2, esto hay que racionalizarlo porque la raíz no puede existir en la parte de abajo de una fracción. Por lo cual, al racionalizarlo, me quedaría de esta manera la racionalización. Raíz de 2 acá, raíz de 2 acá, ya que es la raíz que quiero eliminar. Y entonces me traería como resultado que h, que es la hipotenusa, sería igual a 24. En este caso, la h sería 24 en la parte de arriba, 24 por el 1, sería 24 raíz de 2, mientras que en la parte de abajo sería la raíz de 2 repitiéndose 2 veces. Cancelamos este 2 con esta raíz y me daría como resultado en la parte de arriba 24 raíz de 2, mientras que en la parte de abajo me daría como resultado 2. Esto me arroja como último resultado para la h, que h es igual, 24 entre 2 me daría 12 raíz de 2. 24 entre 2 me dio 12. Y la raíz de 2 se mantiene, por lo cual aquí tendríamos el valor de la h. Ya teniendo el valor de la h, entonces puedo cumplir con el perímetro. Ahora, el perímetro tiene que ser un número, digamos, lo más claro posible. Y en este perímetro sí se admiten decimales. Por tal razón, entonces necesito el valor de la h que sea, digamos, al menos con decimales, al menos con 3 decimales. Entonces, si yo resolviera esta raíz y busco el resultado de 12 por raíz de 2, me daría algo así como 16,97. Vamos a colocarle así como 16,9705, por decirlo de alguna manera. Entonces, este es el resultado en decimales. ¿Y por qué coloco el decimal? Porque el perímetro, y solamente el perímetro me pide los decimales. También me lo pide la fórmula de el área del triángulo. También me pide los decimales en dado caso de que los tenga. Entonces, esas dos fórmulas, que son las dos que se le mandaron a investigar a usted, eventualmente ella pide los decimales. Por tal razón es que yo estoy colocando los decimales de la hipotenusa.
Entonces, en este caso, ya teniendo el valor de la hipotenusa, entonces le damos solución a lo que queríamos hallar, que en este caso sería el perímetro del triángulo es igual, y empezamos a sustituir el cateto opuesto, ya sabemos que vale 12. El cateto adyacente ya sabemos que vale también 12, mientras que la hipotenusa ya nosotros hemos dicho acá abajo que vale 16,9705. Entonces aquí colocamos 16,9705. Entonces, al sumar esos tres valores, que son el 16,9705 más los dos números 12, nos daría como resultado 40,9705. 40,9705. Y obviamente el perímetro también tiene medidas, es decir, tiene metros, centímetros, kilómetros y todo eso. Pero como aquí nunca nos dieron la medida, entonces aquí hay que colocarle una U como unidad general de medida. A este no se le coloca elevación, puesto que el perímetro es apenas el borde del triángulo, y si es el borde nada más lo trabaja con una sola dimensión, es decir, nada más es el largo o la longitud del borde. Entonces, como trabaja en una sola dimensión, no se le coloca exponente, a diferencia del área, que el área trabaja con dos dimensiones. Por esa razón se le coloca a la U el exponente 2. Entonces, hasta allí ya hemos hallado el segundo punto que necesitábamos. Pero este ejercicio tiene 3 puntos. El primero era el punto de hallar el área del triángulo. El segundo es hallar el perímetro del triángulo, que aquí ya lo hemos hallado, el perímetro del triángulo. Lo último que nos falta es hallar o demostrar la identidad fundamental de la trigonometría. Entonces, colocamos acá tercer punto y lo demostramos. En este caso, la identidad fundamental de la trigonometría, como ya sabemos, es seno cuadrado de ¿cuánto? De 45 grados, más el coseno cuadrado de 45 grados también tiene que ser igual a 1. Esto pues hay que demostrarlo, hay que ver si de verdad da 1. Entonces, al tener esto, empezamos a sustituir. Esto lo que nos quiere decir es que el seno de 45 va a estar elevado al cuadrado más el coseno de 45 también elevado al cuadrado. Y eso tiene que dar 1. En este caso, sacamos la cuenta de cada uno de esos y lo sustituimos por los valores que tenían. Seno de 45 era raíz de 2 sobre 2. Y obviamente eso por la fórmula dice que debe estar elevado al cuadrado. Luego coloco el más. Y luego coloco la sustitución de coseno de 45, que casualmente también es raíz de 2 sobre 2. Y eso también debe estar elevado al cuadrado. Y eso tiene que darme 1. Hay que demostrarlo. Entonces, en este caso, seguimos sacando cuentas. Y cuando calculamos, resulta que en la parte de arriba me va a quedar raíz de 2 repitiéndose 2 veces, mientras que en la parte de abajo sería el 2 a la 2. Luego coloco el más y lo mismo del otro lado. Raíz de 2 repitiéndose 2 veces y aquí me quedaría 2 a la 2. Eso me tiene que dar
1. Luego de esto, entonces continúo. Este 2 se cancela con la raíz y este 2 también se cancela con esta raíz. Entonces me quedaría en la parte de arriba 2, en la parte de abajo 4, porque 2 a la 2 es 4, más, aquí también me queda 2, y aquí en la parte de abajo 2 a la 2 también me da 4. Eso debería ser igual a 1. Teniendo esto, entonces termino de calcular. Aquí tenemos adición de fracciones con igual denominador. Se coloca el mismo denominador, en este caso el 4, y se suman los numeradores que serían 2 más 2. Y eso me debería dar 1. Termino de resolver eso. 2 más 2 me da 4 en la parte de arriba y 4 en la parte de abajo porque ya está calculado. Y si yo divido 4 entre 4, me daría como resultado 1, que es igual al 1 que nos estaban planteando desde el principio. Aquí está demostrada la identidad fundamental de la trigonometría. Y aquí entonces ya hemos cumplido con los 3 puntos de este ejercicio. Sin embargo, hay algo que debemos recordar, y es que este ejercicio, en este caso, en este ejercicio nosotros estábamos trabajando en el tercer cuadrante, que es algo que nosotros debemos recordar, porque al final de todo lo que hemos hecho, debemos verificar los signos de las funciones trigonométricas que hayamos conseguido. En este caso, teníamos en nuestra resolución, nosotros buscamos 3, si no me equivoco, nosotros tuvimos 3 identidades trigonométricas que nosotros hallamos, que fue la del seno, como podemos ver acá, seno de 45, también hallamos coseno de 45 y también hallamos tangente de 45, pero recordemos que no era 45 desde el principio, en realidad era 225 desde el principio, porque ese fue el resultado que nos dio el radián que nos habían dado en el inicio de este segundo ejercicio. Por tal razón, ese 225 está ubicado en el tercer cuadrante. ¿Y qué significa que esté ubicado en el tercer cuadrante? Pues que hay que verificar los signos que tienen estas 3, porque solamente hallamos 3 porque eran las que necesitábamos. Pero hay que verificar qué signo tienen esas tres funciones trigonométricas. Hay que buscar qué signo tienen esas 3 funciones trigonométricas al final de todo este ejercicio. Ya hemos resuelto los 3 puntos que nos mandaron, pero ahora nos falta verificar los signos que van a tener estas 3 funciones trigonométricas, que fueron las únicas que hallamos porque fueron las únicas que necesitamos, pero hay que colocarle el signo que le corresponde. Resulta ser que en el tercer cuadrante, según lo que ya se había estudiado anteriormente, en el tercer cuadrante los únicos que son positivos son la tangente y la cotangente. Son los únicos positivos en el tercer cuadrante. Entonces, si los únicos positivos son la tangente y la cotangente, los que no sean tangente y cotangente son negativos. Es decir, tangente y cotangente son positivos y los demás son negativos. Entonces, esta tangente que estamos viendo acá queda positiva. Pero lo que es coseno y seno, como no son ni tangente ni cotangente, estos dos pasan a ser negativos, porque hay que colocarle ese signo, porque ya hemos visto esa parte del objetivo. Entonces me quedaría menos raíz de 2 para coseno de 45, y también me quedaría
menos raíz de 2 sobre 2 para seno de 45. Hay que colocarle el signo porque desde el principio nos dejaron claro que el ejercicio se estaba dando o estaba siendo efectuado en el tercer cuadrante. Y si en el tercer cuadrante está ubicado el triángulo, eso quiere decir que en el tercer cuadrante los únicos positivos son la tangente y la cotangente. Eso es algo que se debe recordar, puesto que los signos se colocan al final de todo el ejercicio. Y como ya hemos terminado el ejercicio, lo único que nos falta es verificar los signos y colocarlos en dado caso que sean necesarios.